Si tienen planeado ir a ver Tú me manques, la última película de Rodrigo Bellot, déjenme decirles que se preparen a ver un episodio LGBT de La Rosa de Guadalupe. El desamor y la pérdida impulsan Tú me manques. Gabriel, un joven boliviano, se enamora de Sebastián, otro joven boliviano que conoce en Nueva York. Sin embargo, incapaz de soportar el peso de la cultura homofóbica de su Bolivia natal y sintiéndose censurado, rechazado y no amado por su familia, Gabriel encuentra en el suicidio la forma de escapar de esta situación. Después de esa inesperada tragedia, Sebastián y Jorge, el padre de Gabriel, son lanzados a un viaje cultural y de autoconocimiento donde cada uno confronta su nueva realidad de una manera radicalmente diferente. Jorge, incapaz de comprender el secreto estilo de vida homosexual de su hijo, viaja desde Santa Cruz a Nueva York en busca de respuestas. Y para confrontar a Sebastián, a quien culpa de la pérdida de su hijo, Sebastián transforma su dolor en una obra de teatro presentada en Santa Cruz, donde se niega a dejar la idea de que su amado muera, dándole vida en el escenario en una actuación emotiva que toca no solo las vidas de todas las personas que participan en la producción, sino la de muchos. ¿Qué te cuesta ponerles calzoncillo, hombre? Dios, esto de aquí no va a ser sexual, es sobre ser libre. Nos van a cancelar la obra y te vas a quedar sin soga y sin cabra, Sebastián. Y desde que su hijo entró en mi vida tuve que mentir, porque eso es lo que ustedes hacen en Bolivia. Quizás yo lo presioné demasiado. Lo único que hiciste fue amarlo. Amar es más que un sentimiento, amar es una decisión, es una promesa. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué quiere decir Tú me manques? Te lo dijo varias veces. Vergüenza les debería dar. Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron. En los aspectos técnicos probablemente poco podríamos reprocharle a esta película, es decir, tiene una fotografía que es bastante correcta, es decir, no es sorprendente, no tiene planos que vas a quedarte maravillado con alguno de los planos, pero en términos generales la fotografía está bien iluminada, bien construida y funciona. El sonido está bastante bien construido, aunque he encontrado un par de errores bastante puntuales que se los atribuyo a la sala de cine a la que fui a verla, así que prefiero no mencionarlos. Por otro lado, algo bastante interesante que tiene la película es el montaje, que considerando que en ciertas etapas de la película un personaje es interpretado por 3 diferentes actores y el cómo se desenvuelven en la misma escena sin hacer ningún corte está bastante bien logrado. Podemos dividir Tú me manques en 2 tramas, una principal que es en la que Jorge, el padre de Gabriel, interpretado por el actor argentino Oscar Martínez, decide viajar a Nueva York en búsqueda de respuestas para quizás entender un poco la muerte de su hijo. Y el único lugar donde se le ocurre buscar respuestas es obviamente con el exnovio de su hijo, Sebastián, interpretado por Fernando Barbosa. Y si bien al principio el exnovio de su hijo se muestra reacio a tener alguna relación con él, terminan ambos embarcándose en una suerte de búsqueda espiritual para lograr perdonarse a sí mismos o perdonar al otro, si vale el término. Y es así que empiezan a contarnos un montón de historias y situaciones que son bastante simplonas, ¿no? Como la escena en la que Sebastián lleva al padre de Gabriel a una iglesia y un cura empieza a explicarle los versículos de la Biblia y que no todo debería ser tomado de manera tan literal y que Dios no escribió la Biblia y bla 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 bla. Y así van generando más situaciones como la presentación del círculo social de su hijo con el padre, sin que los amigos de Gabriel sepan que es su padre. Y todo esto llega a un punto en el que, si lo pensamos bien, debería haberse generado una tensión y debería haber crecido un conflicto y debería ser un detonante o un plot point para generar algo más, que es cuando Sebastián decide llevar al padre de Gabriel a una fiesta gay. Y es ahí donde
empiezas a dudar un poco sobre la construcción de los personajes que tiene la película. Es decir, si el padre de Gabriel era un machista y era un homófobo, esa situación de la fiesta era un momento justo como para sacar eso, ¿no?, del padre. Es decir, ok, es un padre que está intentando aceptar el mundo en el que vivía su hijo y se abre a ese mundo sin muchos afanes de conflicto, pero ¿en serio lo va a aceptar todo tan así? En realidad nunca se va a conflictuar, nunca se va a preguntar, o sea, nunca su machismo le va a ganar. Y es que por lo mismo considero que la historia es bastante superficial, ¿no? Y luego, después de la fiesta, fuerzan un poco la trama con Sebastián, que después de ver un par de fotos de su exnovio en el celular de su exnovio, ahí pela cables, ¿no? Y dice, yo no quiero verlo nunca más en mi vida, él es el padre de Gabriel, usted lo asesinó, y es como que... Dear Lord, should I smack the shit out of this bitch? Oh my God, oh wait a minute, oh my God, I'm so sorry for that language, Jesus, oh my God. Y desde ahí la trama va como en decreciendo hasta llegar al momento del clímax, que sí, el clímax está bien logrado, con un discurso del padre arrepentido. O sea, está bien logrado, pero está bien logrado como para un melodrama. Y hay una subtrama junto a esta, que es básicamente la que nos muestra a Sebastián y todos los obstáculos que ha tenido que superar para presentar la obra de teatro que estaba escribiendo sobre lo que había pasado en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y parece innecesaria por el tratamiento que tiene durante toda la película, y sobre todo porque en realidad es básicamente una excusa para quejarse de un país tercermundista, un país de mierda, un país homófobo, donde el Ministerio de Culturas no te apoya, no te va a dar un peso. Y creo que repiten eso del Ministerio de Culturas un par de veces, lo cual era bastante gracioso. Pero como había dicho antes, el montaje tiene algo interesante. Y déjenme decirles que sí, al final, al llegar al clímax, junta las dos tramas de manera bastante interesante. Es decir, este artificio que utiliza para juntar las dos tramas funciona bastante bien. Y el clímax es básicamente un discurso del padre arrepentido. Y es ese momento en el que te deberías sentir mal, ¿no? En que deberías cuestionarte algunas cosas. Pero en realidad toda la peli no te ha generado realmente nada. Es decir, nunca has generado un punto de tensión. Nunca has generado que, pongámosle, sí, el padre es un homófobo y ya, está aceptando abrirse un poco a este mundo para conocerlo un poco, pero es que en realidad nunca lo crees, ¿no? Es decir, nunca llegas a odiar al padre. Y podremos decir lo siguiente, es decir, si Gabriel se ha suicidado, la situación en la que estaba debió generarle una presión jodidamente grave, ¿no? Como para llegar al punto de suicidarse, y es algo que la película no consigue mostrar en ningún momento. Es decir, y vemos que Gabriel de la noche a la mañana empieza a hablar con su novio y le dice que empiece a borrar sus fotos de Instagram y que su familia ya lo estaba viendo y que todo parecía irse al carajo en su vida, y que su madre le había dicho que tiene cáncer y es por culpa es un castigo de Dios y es culpa de su hijo porque tiene un hijo gay y demás cosas. Y está bien, nos cuenta todo esto, pero no los cuenta así como yo se los he contado. Es decir, nunca nos muestra realmente la presión que puede llegar a sufrir Gabriel como para que digamos, puta, qué jodido este man, sí, lo entiendo, ubico la presión en la que estaba, o sea, para que se suicide. Y en realidad nunca vemos eso, ¿no? Y en la escena esta, en la que este artificio de usar los tres personajes para hacer una misma escena, me parece que es un lugar en el que falla, es cuando Gabriel sale del closet con su hermana. Y déjenme hablar un poco aquí sobre las actuaciones en general de la película. El personaje principal, que es Sebastián,
Al principio parece manejar bien al personaje, pero llegan como que serán 10 minutos de película y el personaje termina cayéndose. Nunca terminas de creértelo, nunca genera simpatía. Está muy mal interpretado. Sumado a que Oscar Martínez se come actoralmente a todos en la película y sostiene durante un gran tiempo la película en sus hombros. Sin embargo, por culpa del guión o la historia o cómo nos cuentan la historia, el personaje también termina cayéndose un poco. Y otro personaje que está ahí y cuya actuación es bastante buena, pero como personaje me parece que está en la película como un objeto ornamental, es Rosy de Palma, que al parecer la única función que tiene en la película es la de explicarle el significado de tu me manques o tu me manque, o como sea que se pronuncie en francés, al padre de Gabriel. Retornando a la escena en que Gabriel sale del closet, hay una pésima, pero pésima actuación de parte de la hermana. Es decir, si tú recibes una noticia buena o mala, tu semblante de algún modo cambia. Es decir, no vas a mantener la misma expresión durante toda la maldita escena. O sea, no te pido que sobreactúes, pero actúa pues un poco, vieja. Y en realidad pasa eso con muchos personajes, pero a mí se me ha hecho así como que uno de los personajes más molestos porque se supone que es una escena que te está llevando un poco al clímax de la película y no pasa absolutamente nada. Y por todas esas razones, Tu me manques de Rodríguez Bellot para mí es un meh. Pero ahora, la película está funcionando de alguna manera en el mercado y es probablemente en la gente que no está muy acostumbrada a ir al cine, ¿no? Es la gente que está acostumbrada más bien quizás a las telenovelas, a este tipo de melodramas como La Rosa de Guadalupe o Lo que callamos las mujeres. Y si tú disfrutas de este tipo de producciones o de este tipo de narraciones, lo más probable es que para ti la película sea una manita arriba. Ahora bien, si eres una persona de mente cerrada, lo más probable es que para ti esta película sea una caca, al igual que tú. Eso es todo por este video, pero me gustaría saber sus impresiones sobre la película. Si es que ya la vieron, déjenme un comentario abajo. Y nada, si pueden, si les ha gustado el video, suscríbanse, activen la campanita, compartan en Facebook, likeenlo, retuiteenlo y qué sé yo. Nos vemos en el próximo video.